Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Todavía estamos, hermanos, en la serie Las tormentas que nos edifican, y hoy vamos a hablar acerca de una palabra poderosa en la cual creo que cada cristiano necesita guardarla en su corazón. Y eso está en la epístola de Filipenses, en el capítulo número 4. Y todo el capítulo número 4 es bendición, pero vamos a rescatar el verso 7. Y en el verso 7 está nuestro título de hoy, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así de que le invito a usted que abra su Biblia a la epístola de los Filipenses en ese capítulo 4, en el verso 7. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está tu palabra es verdad. Hoy estamos deseosos de saborear otra vez esta palabra que viene de ti. Por lo tanto, pon en mi palabra y en mis labios, y que sea su espíritu el que venga hablando, Señor, discerniendo los tiempos y trayéndonos la bendición. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a hablar acerca de la paz. La paz es un deseo universal. No creo yo que exista en la tierra una persona consciente que no desee la paz. Creo que todos nosotros buscamos la paz. Y la paz se encuentra en libros de historia, la paz se encuentra en los noticieros, se encuentra en los libros, se encuentra en todas partes. Mas, sin embargo, es un deseo. Y también nosotros hallamos la paz que se encuentra en su palabra. Así de que nosotros hemos visto que el hombre, a través de las edades, a través de los tiempos, ha querido hacer la paz. Pero la paz que el hombre ofrece es efímera, no dura, sino que es una paz corta y una paz que no tiene futuro. Por lo tanto, como seres humanos, nosotros nos angustiamos y pensamos, ¿cuándo realmente vendrá la paz? Es que nosotros tenemos un concepto de paz muy diferente al que la palabra del Señor enseña. Este verso 7 es un himno de gloria, porque habla acerca de algo que no se encuentra en ninguna parte, no se puede vender, no se puede comprar, es algo que solamente Dios lo puede dar. Y hoy vamos a demostrar por qué es que esta paz sobrepasa todo entendimiento humano, porque viene del Padre. Así de que como seres humanos que vivimos en este mundo, siempre estamos pensando en muchas cosas y pasamos momentos, hermanos, de alegría. Y nosotros a esos momentos de alegría le llamamos paz. Ah, hoy estoy bien, cuando todo marcha bien. Nosotros usamos esa palabra, es que todo está bien, todo está en paz. Pero esa paz dura lo que dura el atraso de la renta, lo que dura el atraso de un recibo, lo que dura el atraso de una enfermedad, lo que dura el atraso de una consecuencia. Cualquier cosa que venga en nuestra vida, esa paz que usted proclamó automáticamente se desvanece. Y aquí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de su escritura. Por eso nosotros debemos de entender qué es lo que Cristo alguna vez dijo. Si tiene su Biblia conmigo, por favor, no pierda la escritura original. Y quiero que se vaya conmigo, sí, a la palabra. Y esa es la palabra donde nosotros vamos a traer vida. ¿Qué dice el Evangelio de Juan
ahí en el capítulo número 16, en el verso número 33. Aquí Cristo hablando, y es importante que nosotros lo recordemos otra vez. Cristo estaba hablando acerca de su esencia, de lo que realmente Él era. Y Él estaba hablando de una forma diferente, en alegorias. Y parte de ese discurso que habló en ese tiempo está el verso 33, en donde nos deja bien marcado de que esto que nosotros pasamos todos los días no es nuevo y que no se va a ir, no se va a acabar, porque está en su palabra. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí está diciendo dos cosas. En primer lugar, la fuente de la paz. ¿Dónde se encuentra esa paz? Usted sabía que la paz viene de Cristo. Ahora lo sabe, porque si usted busca a Cristo, encuentra la paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es en esos momentos difíciles que necesitamos oír una palabra que realmente nos anime, nos conforte, nos haga sentir otra vez como que tiene sentido vivir. Y es la paz del Señor la que viene trayendo esta promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así de que cuando nosotros vemos que Cristo no solamente, hermanos, habló, sino que también dejó promesas. Y es que en Jesús hay promesas, pero una de las promesas que a mí me agrada de Jesús es que nos está prometiendo paz. Y eso, hermanos, es una paz en medio de la tormenta. Cuando nosotros vemos tormentas tan fuertes, eléctricas y de toda clase, nosotros nos atemorizamos. Pero en la vida real también nosotros pasamos tormentas. Y esas tormentas de la vida son aquellas que nos hacen a veces menguar, nos hacen tener una pobre fe, nos hacen tener un pensamiento un poco diferente de lo que el Señor quisiera darnos. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo el Señor? Porque esta es la promesa. Estamos hablando de paz. Aquí en Juan, váyase al capítulo 14. El Señor les había dado esta promesa a sus discípulos, verso número 27. ¿Por qué? Porque este es algo que traía el Señor. El regalo que Dios nos da es también su paz. Y para que usted no pierda el contexto, vamos a comenzar del verso 25. Y de esa manera vamos a entender qué es lo que el Señor le estaba diciendo. La paz del mundo es una paz temporal y sus afanes traen más desdicha, pero la paz espiritual es una paz permanente que hace que nosotros, hermanos, tengamos sentido. Y dice la palabra, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche bien, nosotros no conocíamos a Cristo. Al conocer a Cristo, nosotros conocimos al Padre. Al conocer al Padre, conocimos al Hijo. Y al conocer al Hijo, conocimos la promesa de su Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué más dice? El verso 27. Este verso 27 debe de entenderse como la promesa literal que Dios le está dando al hombre. ¿Por qué? Porque no es una paz, hermano, que va a comenzar allá cuando estemos con Él, sino que va a comenzar acá. Es un don, es un regalo que Dios nos da. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Él está ofreciendo ese regalo a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que saber de dónde
viene la paz y a dónde se encuentra. Las personas no quieren venir al Señor, no quieren venir a Cristo, por eso no tienen esa paz. Y aquí el Señor le dice, pues yo soy el que tengo esa paz y yo se las voy a dar a ustedes. Y que más dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Eso es algo que el Señor nos da. El temor no viene de Dios, porque su palabra dice que el amor echa fuera al temor. Y cada uno de nosotros está convencido en eso. Pero humanamente hablando, ¿cuál es la definición de la paz? Porque muchas personas podrán decir, bueno, pues, ¿qué se entiende por paz? Bueno, la paz se define como un estado de tranquilidad y sosiego. En otras palabras, no hay mejor estado del alma donde nosotros podamos sentirnos bien que sentir esa sensación de paz. Y eso es lo importante. Ahora bien, espiritualmente hablando, la paz es una virtud que aquieta las pasiones. Es algo que nosotros podemos ver. ¿Y por qué es tan importante la paz? Porque a través de la Biblia, hermanos, la palabra paz se encuentra 429 veces. Escuche bien, es una paz que tiene un número significativo. Amén. Solamente en el Nuevo Testamento se menciona 88 veces. En cada libro, escuche bien, que escribió, hermanos, la Biblia, excepto Primera de Juan. En el Nuevo Testamento se menciona 88 veces en cada libro, excepto en Primera de Juan. Y cada una de las 13, escuche bien, cartas de Pablo comienza con un saludo. Se lo voy a dejar de tarea. ¿Cuál es el saludo que da Pablo a las iglesias? Ese saludo es importante que nosotros lo entendamos. Él siempre daba la paz. ¿Por qué? Porque si nosotros no damos la paz, entonces es como que nosotros nos apropiáramos. El Señor nos la dio para repartir a aquel que cree en Él. Por lo tanto, es importante creerle al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, se llama el Dios de paz. Así se define el Padre también. A Jesús nosotros lo conocemos como el príncipe de paz. La paz también, si nosotros nos vamos a los dones en Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu. El Evangelio nos habla que Cristo trajo al mundo el Evangelio de la paz. Este Evangelio de la paz, el apóstol Pablo se lo enseñó a los efesios allá en el capítulo 6. ¿Por qué es importante, pues, que nosotros también compartamos esta bendición? Porque en Romanos 15:33 dice que el Dios de paz va a estar con todos vosotros. Ese Dios de paz es el que nosotros necesitamos en estos días. Los cristianos, el libro de los Hebreos se nos exhorta de que nosotros sigamos la paz con todos. Necesitamos vivir en paz con todos. Amén. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, porque después del himno de la fe que está en Hebreos 11, viene el capítulo 12, en donde nos habla, ahora que ya tienes fe, ahora que crees en el Señor, ahora que eres discípulo, ¿qué es lo que te sigue? La paz. Entonces, en Hebreos 12:14 nos habla de esa bendición de la paz. Hay también salmos importantes donde nos hablan de la paz, como el Salmo 34. Amén. Entonces, aquí volvemos a la escritura original y cuando vemos la escritura original en Filipenses, en el capítulo 4, verso 7, nos está hablando acerca de esa hermosa palabra, la paz. Con todas estas definiciones que la Biblia nos ha dado, nosotros podemos comenzar a alcanzar a entender
la bendición que es. Pero hay una palabra que mueve nuestro corazón, mueve nuestro espíritu. Y es que esa paz sobrepasa, dice, todo entendimiento. No importa nuestra definición mejor, todavía no alcanzamos a entender qué es la paz. Así el amor de Dios. Qué importante es. Ahora bien, en segundo lugar, ¿qué es la paz de Dios? Porque la paz de Dios, hermanos, es la que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros estamos en pie de guerra, en lucha, en tribulación, cuando nos metemos a una guerra espiritual, el Señor nos ha prometido muchas promesas. Y desde el Antiguo Testamento, el Señor ha hablado de que Él va a estar con nosotros. Y hay un texto muy importante que el cristiano debe de declararlo mucho. Y es, hermanos, Éxodo 14:14. Porque exactamente este texto define el porqué de esta paz. ¿En qué manera Éxodo 14:14 define esta paz? Porque dice que Jehová va a pelear por vosotros y vosotros vamos a estar tranquilos o vosotros vas a estar quietos, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos que muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera que meter las manos, hermanos, para que Dios obre. Pero lo que el Señor más le importa es que esa fe que tienes por el nombre del Señor Jesucristo a través de su Hijo Jesucristo sea completa. Porque cuando nosotros creemos en Él, debemos tener la paz. Porque el Espíritu Santo nos la recuerda. Y esa es una hermosa bendición. Pero, ¿qué más dice la palabra de Dios, hermanos? Si también nosotros nos vamos a la primera carta de Pedro, váyase por un momento, en el capítulo número 5, el verso número 7. Aquí habla acerca de tribulación. Es lo que día a día probablemente pasamos. Y nosotros no nos vamos a quitar de esas cosas. Al contrario, vamos a tener que vivirlas. Pero hay algo más. El Señor no nos dice que solamente vamos a pasar por eso, sino que va a haber algo más. Y su palabra dice en parte, amén, gloria al Señor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nosotros comparamos Éxodo 14:14 a la palabra de primera de Pedro, amén, 5:7, está hablando el mismo Dios. Dios mismo está asegurándonos que en nuestra vida diaria o en nuestra lucha espiritual, Él va a estar con nosotros. Y nosotros vamos a estar tranquilos, quietos, porque es palabra del Señor. En tercer lugar, ¿cómo nosotros podemos encontrar, hermanos, y experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Para poder experimentar esa paz de Dios, primero que todo, hermanos, el requisito es ser hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, es imposible que tengas esa paz. El mundo anda desesperadamente buscando la paz, pero no quiere buscar al Señor. No quiere hacerlo su Señor, ni su Salvador de su vida. Nosotros que por gracia de Dios vino el Evangelio a nuestra vida, el Evangelio de la paz. Hemos tenido, hermanos, a bien de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ese regalo que le dio a sus discípulos nos alcanza a nosotros porque es la paz que el Señor nos está dando. Ahora bien, muchas personas dirán, pues, ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Pero la palabra del Señor es bien clara, porque solamente aquellos que aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador son los que realmente son hijos de Dios. Cuando el apóstol Juan, amén, hablaba ahí en Juan 1:12,
dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen, no creyeron, creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí bíblicamente nosotros tenemos el primer paso para comenzar a tener ese don de la paz. Aunque sobrepasa todo entendimiento, Dios nos va a dar la sabiduría y la bendición necesaria para nosotros cultivarlo y mantenerlo. Entonces, habiendo nosotros establecido este principio básico bíblico, podemos decir pues que la palabra de Dios nos está dando una iluminación y nos está guiando hacia la paz del Señor. Amén. Entonces, en cuarto lugar, nosotros debemos, ya que tenemos la base, ya que sabemos que somos salvos, tenemos que caminar. Y quiero que se vaya a la escritura original. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque cuando la palabra nos habla en la epístola de los Filipenses, en Filipenses 4, tenemos que ver el contexto. Y en el contexto, hermanos, hay varias cosas que nosotros tenemos que caminar en ellas. Y usted las va a leer conmigo. Por favor, lea conmigo, hermano, si tiene su Biblia otra vez, Filipenses 4:6. Y quiero que usted marque en su Biblia estos pasos que nosotros tenemos que dar por fe. Porque esos pasos nos van a conducir a estar en la paz del Señor. Y si usted tiene su Biblia, ahí vamos a ver en el verso número 6. Marque el primer paso. Por nada estéis afanosos. Eso es lo que dice, márquelo, raer. Ese es lo primero. Entonces, el verbo afanarse viene de la raíz afán, que significa trabajo excesivo. Una persona que está afanada es una persona que está cargada, que no puede avanzar, que no puede hacer mucho. Entonces, Dios nos está diciendo que no trabajemos más de lo que nuestras fuerzas pueden, sino lo necesario para que nosotros estemos bien. Ahora bien, cuando hablamos espiritualmente, Pablo está hablando del afán como ansiedad. Y la ansiedad, hermanos, es afán. Pero la ansiedad lo que trae es duda. Lo primero que el enemigo quiere es quitarnos el paso de la fe. Porque si nosotros tenemos afán en nosotros, lo primero que va a venir a nosotros es duda. Y entonces la fe está siendo atacada y minada. Por eso, una preocupación desmedida en nosotros nos va a causar afán, ansiedad, y esa ansiedad va a traer a nosotros duda. Desde que si nosotros queremos realmente caminar en el evangelio de la paz, debemos de desechar el afán en nuestra vida. Ahora bien, cuando Cristo enseñó de que el Padre esté en control aún de las aves, porque váyase al evangelio, no me pierda la escritura original de Mateo. Usted conoce bien la escritura. Mateo capítulo número 6 y verso 25. Aquí nosotros podemos ver que Jesucristo dio esta enseñanza. ¿Por qué? Porque como Él era el príncipe de la paz, es el príncipe de la paz, Él les iba a dar la paz a ellos. Él quería que ellos supieran de que el primer paso que el enemigo dificulta es la ansiedad. Entonces, el afán es lo que va a venir si tú no te mantienes en la fe. Y dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Ok? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y que el cuerpo más que el vestido? Y comienza el Señor a decir
¿Cómo es que Dios tiene control de su naturaleza, de su creación? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A veces no pensamos así. A veces pensamos que para Dios estamos en la última lista. Somos el último en la lista de Dios. Que ni siquiera Dios está pensando en nosotros. Pero Él tiene cuidado de todos. Y nosotros debemos de entender esa parte. Cuando nos afanamos en exceso, nosotros ya no pensamos, sino que comenzamos a razonar. Y cuando razonamos, nosotros no estamos siendo edificados espiritualmente porque no estamos creyendo las promesas del Señor. Lo primero que se nos está enseñando es que la paz es un sentimiento que no lo vamos a entender. Es un regalo de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero para tenerlo, lo primero que tenemos que hacer es ser hijo de Dios. Segundo lugar, andar en estos pasos. ¿Por qué? Porque si no estamos en la fe o menos nuestra fe, el afán viene. ¿Ok? Así de que Él nos dice a través de su palabra que nosotros tenemos que estar tranquilos. Si nosotros, hermanos, buscamos al Señor, todo va a cambiar. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca, no está lejos. El Señor está en tu corazón, a una llamada, y tú puedes hacer que eso crea bendición. Hoy te voy a dar una hermosa bendición. ¿Por qué? Porque el Señor en este verso 5 habla acerca de dos espacios, dos cosas tremendas que no se te tienen que olvidar. Lo primero es que la palabra de Dios nos dice que está cerca en espacio. En otras palabras, el Señor está en comunión con su pueblo. Por eso, cuando la palabra nos da la comisión allá en Mateo 28:20, acuérdense, Mateo capítulo 28, el verso 20, dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y una de las cosas que nos ha mandado el Señor es que no tenemos que tropezar con la piedra de la ansiedad. Usted está caminando en fe. Yo también estoy caminando en fe. Y una de las cosas que nos va a hacer tropezar es la ansiedad. Y estas cosas el Señor ya las había enseñado. ¿Y qué más dice? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que el Señor está cerca de nosotros. Entonces, cuando estemos caminando en fe y venga esa ansiedad, debemos de acordarnos de lo que la palabra nos ha enseñado y debemos de decir, yo sé que el Señor está cerca de mí. Amén. Porque esa es la bendición más grande. En Primera de Pedro también, otra vez, usted puede irse a esa carta en el capítulo 3, el verso 12. Fíjense qué hermoso está hablando aquí la palabra de Dios. Porque cuando nosotros realmente estamos con Él, tenemos promesas. Una de las promesas que está hablando aquí la palabra del Señor es esta. Dice, verso 10. Amén. Para que usted entienda. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y luego dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Aquí estamos hablando de un camino en donde tenemos que caminar con la paz. Y luego dice, porque los ojos del Señor, esto es lo mismo que estamos hablando nosotros en Filipenses 4:5, que el Señor está cerca. Porque los ojos del Señor, dice ahí,
están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, esas son promesas que el Señor nos está dando, que no se nos tienen que olvidar en el día de la prueba, que debemos nosotros de atesorar y abrazar y ponerlas en nuestro corazón, sellarlas en nuestro corazón. Amén. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Entonces, la primera cosa que nos enseña, hermanos, el verso 5, que el Señor está cerca. ¿En qué está cerca? En espacio. Pero ¿de qué también está cerca? El Señor está cerca en también, hermanos, en el tiempo. Dos cosas hace el Señor. Está cerca, hermanos, el espacio, porque su comunión es con nosotros, y en el tiempo. La mente del apóstol Pablo estaba, hermanos, en el tiempo del Señor. Él no vivía en su tiempo, ni en su agenda. Él vivía en el tiempo del Señor. Y este pensamiento que refleja es que él sabía que el Señor está cerca de él. Porque el Señor, hermanos, nunca se va a adelantar ni se va a atrasar. Todas las bendiciones que el Señor da llegan a tiempo. Entonces, si yo sé estas dos cosas, el Señor está cerca, primeramente en el espacio, porque está conmigo, y en el tiempo, porque el Señor no se va a adelantar y el Señor no se va a atrasar, porque yo lo tengo. Así de que esa es una gran verdad que estamos hablando nosotros. De que el primer paso que nosotros, hermanos, construimos en Filipenses 4:6 es esa bendición. Amén. Y quiero decirle algo más. Segundo lugar, si usted sigue en el verso número 6, Filipenses 4:6, ¿qué es la segunda cosa? La segunda cosa que nosotros tenemos que tener en nuestro camino para tener la paz, márquela. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ok, esa es la segunda. Nosotros necesitamos toda oración y ruego, el poder de la oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Aquí no le está dando una opción. Esta es una ordenanza bíblica que todo hijo de Dios tiene que practicar la oración. ¿Ven? Por eso, cuando nosotros escudriñamos la palabra, nosotros sabemos que en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Constantemente. Cuando puedas, cuando tengas tiempo, busca a Dios, ora a Dios, ponle tu vida primeramente delante de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, orar. Ahora bien, Pablo dice, oren todo el tiempo. Pero en este texto de Filipenses 4:6, en su segundo paso, el Señor está hablando de orar, pero el apóstol lo está dividiendo en tres áreas. Y esto a veces nosotros no lo vemos o lo sabemos, pero no lo entendemos. Cuando el Señor habla, dice, oren. La oración es algo formal cuando nosotros adoramos a Dios. Entonces la oración la usamos para adorar a Dios. Amén, gloria a Dios. Luego dice el apóstol, ahora tienes que hacer otra cosa en la oración, súplica y petición. Entonces, otra área en donde nos tenemos que desarrollar nosotros en la oración es en la súplica y la petición. Debemos de ser específicos con Dios y debemos de pedirle a Dios. Y luego ruegos. Hermanos, cuando algo comienza a tardar, necesitamos nosotros guerrear, rogar, derramarnos delante de la presencia del Señor. Entonces aquí están las tres áreas de la oración. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos la palabra del Señor y cuando el Espíritu comienza, ¿verdad?, a iluminarnos, se revela esto que ya está aquí, que ya lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos.
Entonces, en lugar de afanarnos, ¿qué tenemos que hacer? El segundo paso, orar. Entonces, vamos a tener buena fe y vamos a tener buena comunicación con el Señor. Entonces, vamos bien, porque estamos en el Evangelio de la Paz y estamos siguiendo las cosas del Señor. Pedro está diciéndonos, hermanos, que debemos también de hacer algo más. Gloria a Dios, ¿verdad? De humillarnos en la poderosa mano del Señor. Porque cuando estamos en ese acto de ruego, hermanos, nosotros estamos humillados, derramados completamente. Por eso dice 1 Pedro 5:7, ¿verdad? Derramando vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, es cuando nosotros echamos, derramamos toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿De qué? ¿Por qué es importante el segundo paso y está en medio? Porque la oración, hermanos, es el método, amén, que nosotros usamos, que Dios también nos regaló para que sean conocidas delante de Él, pues nuestras peticiones. Amén. Entonces, todo eso lo debemos de entender porque Dios está en control. Ahora, si usted se regresa conmigo a Filipenses 4:6, vamos a ver el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Dice, y con acción de gracias. Entonces, la tercera cosa para tener paz, para estar en el Evangelio de la Paz, es acción de gracias. Sean agradecidos en todo, dijo Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque las bendiciones de nosotros son contadas en el Señor. Así de que cuando nosotros somos agradecidos con Dios, nuestro amor aumenta para Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Disminuye la ansiedad. Cuando nosotros amamos más a Dios, le tenemos más confianza, más fe y estamos más unidos en Él en oración. Entonces, si nosotros practicamos estas tres cosas en el camino de la paz, muy difícilmente el enemigo nos va a sitiar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser hijos de Dios, pero ¿cómo? ¿En qué manera? Agradecidos. Porque cuando uno es agradecido, lo primero que se nota es algo que nosotros tenemos, humildad. Y cuando hay humildad, es que nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, que no depende ya de las circunstancias de nuestra vida, ni lo que nosotros creemos, sino que depende de Él. Amén. Depende de Él que nosotros le creamos totalmente. Y lo que determina, escuche bien, todos estos tres pasos es que produce la paz del Señor. Ahora sí puedo decir que Dios está en control, que Dios está en control. Entonces, nosotros podemos llegar a esta bendición que dice Colosenses, Filipenses y luego está Colosenses. Váyase al capítulo 3, verso 15. Aquí sellamos nosotros esa bendición. Amén. Colosenses 3:15. El carácter del hombre nuevo comienza desde el verso 12 y vale la pena leer el contexto desde el verso 12 para que usted vea de que el Señor nos quiere con esta vestidura espiritual. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también vosotros. Y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15. ¿Cuál es el resultado, hermano, de andar en el Evangelio de la Paz, de andar en este camino? Y la paz de Dios, ¿qué va a hacer? Gobernar en nosotros. Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Amén? Ahora que ya estamos caminando en la bendición de la paz, ¿qué sigue, pastor? Lo más importante también es agarrar esa carga, esas piedras, esas mochilas que traemos
y dejárselas al Señor. Ya no lo quiero cargar, aquí está. Yo te creo. Entonces, ¿qué más nos queda por hacer? Dejar la carga al Señor. Amén. Y me gusta un salmo que habla acerca de eso. Váyase al Salmo número 55. Salmo 55, verso 22. Este salmo va a ser de edificación, pero yo quiero que usted lo repita, que lo ore, que lo crea y que lo saboree y lo siente en esta hora y lo declare en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Usted que se siente que ya no puede, usted que se siente que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado, hay un problema en su vida. Usted quiere paz, necesita traerle esa carga al Señor. Y entonces, aquí la palabra es bien clara. Amén. Echa tu carga, todo tu ser, todo lo que te afecta al Señor, y Él te sustentará. Hermanos, cuando uno está enfermo, las medicinas y los caldos que uno come le sustentan. La oración te sustenta, la fe te sustenta. Amén. El ser agradecido te sustenta. Ahora falta que le dejes las cargas al Señor. Entonces, cuando nosotros comenzamos ya a dejar el afán a un lado, entonces es porque ya le contamos nuestras cargas. Es porque ya le dijimos al Señor, mira, esto me pasa. Es porque ya le pedimos que tenga misericordia. Es porque somos agradecidos con el Señor. Amén. Porque hemos aprendido a depositar todo en sus manos. Por eso, hoy tenemos esa seguridad de que Dios nos va a sustentar y que no nos va a dejar solos. Amén. Y que nuestros problemas son eso, problemas. Pedro dice que son breves tribulaciones que vamos a tener que pasar. Amén. Entonces, ya lo dijo Cristo en Mateo 6. Amén. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor está en control de nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Humillarnos. ¿Bajo qué, hermanos? La poderosa mano de Dios. Eso es lo que le dijo Pedro a la iglesia. Para que Él nos vaya a exaltar como fuera a su tiempo. Porque nosotros debemos de echar toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, el confiar en el Señor es algo grande. Gloria a Dios. En sexto lugar, viene lo que nosotros tenemos que abrazar. Existe una promesa, la promesa de la paz. Y esto es lo que dice el texto original, Filipenses 4:7. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios. Esa es la promesa, hermanos. ¿Qué? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí vamos a descubrir también 3 bendiciones. Y estas 3 bendiciones también tiene que saborearlas. Cuando hablamos de la promesa de la paz, tenemos que ver la paz en 3 diferentes áreas. Primeramente, cuando dice y la paz de Dios. ¿Ok? La Biblia está describiendo 3 grandes áreas de la paz que se están relacionando con Dios. Escuche bien. La primera, cuando nosotros decimos paz de Dios. Pablo era alguien que continuamente, hermanos, usaba esa introducción para referirse, hermanos, en sus cartas. Eso nos tiene que recordar a nosotros
que nuestra paz viene a nosotros como regalo de Dios. O sea, cuando nosotros decimos paz de Cristo, paz de Dios, nosotros estamos dando lo mejor. Dios te bendiga es algo hermoso, pero la paz, hermanos, es algo que la verdad no se halla. Entonces, Dios te bendiga, paz de Cristo. Comencemos a darnos la paz también en el Señor. Entonces, Pablo lo hacía en todas sus cartas, hermano. Él abría con la paz. ¿Ven? Entonces, ahora bien, la otra área que tenemos que saber de esta promesa es que debemos tener paz con Dios. Es nuestra relación con Él. ¿Ok? Entonces, eso describe que debemos de tener una relación cuando estamos con Él a través de la obra que no ha sido terminada en nosotros, pero sí terminada en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos paz con Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Amén. Y nosotros sabemos que la sangre de Cristo, su Hijo, tiene poder. Pero es algo, hermanos, que día a día debemos de pensar, de darnos la paz, en tener paz con Dios. Amén. Y saber claramente que la paz es de Dios. La paz que habla Filipenses 4:7 es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de Él y que muchas veces no lo entendemos, pero es real. Amén. Entonces, aquí es donde viene eso, porque es más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Amén. Entonces, gloria a Dios por esas bendiciones, porque estamos nosotros martillando, hermanos, en la misma bendición. Voy cerrando, voy terminando. Me gustaría, hermanos, otra vez que leyéramos Colosenses 3:15. Amén. Gloria a Jesús. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando entendemos ya las tres áreas, cómo es que la promesa de la paz viene a nosotros. Cuando entendemos los tres pasos, o sea, las tres maneras que debemos de caminar en el Evangelio de la Paz, es maravilloso, hermano. Estamos en otro nivel de gloria, en otro nivel de bendición, de adoración, porque el Señor nos está hablando de eso, porque la paz de Dios comienza a tener sentido en nosotros, se comienza a acomodar, porque sabemos, número uno, que nos está reconciliando con Dios, que tiene ese papel a nuestro favor, que es una bienaventuranza celestial porque es un don de Dios. Es una paz, hermanos, que guarda nuestros corazones, pero no solamente nuestros corazones, nuestros pensamientos. Lo que mina el enemigo primero es el pensamiento. Por eso dice, hay que guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento. Amén. Porque de esa manera Dios está en control. Los creyentes necesitamos conseguir y mantener la paz, hermanos. El apóstol fue un buen ejemplo en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque la manera en cómo él enseñó la doctrina cristiana, amén, la vida que él tuvo, nosotros vimos que él caminó el evangelio de la paz. Él tuvo que pasar tribulación, él tuvo que pasar muchas aflicciones y tormentas, pero él supo caminar en esa paz. Y todos nosotros debemos de tener, hermanos, esa guía también a seguir. Que Cristo nos enseñó, hermanos, que sigamos sus pisadas. Cristo nos está mostrando el camino. Amén. Porque esto, hermanos, debe de salir de un corazón sincero, de una madurez cristiana,
que sea sincera para que el Señor obre. Estas son las cosas que Dios, hermanos, mira y toma en cuenta. Cuando las personas siguen en su afán, llegan a un punto que se pierde. Y es triste y lamentable que nunca supieron saborear este sentimiento tan hermoso que es la paz. Por eso nosotros necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y para terminar, hermanos, quiero dejarles sembrado Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. Pero acordémonos del verso 7 y dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Te alabo, Señor, he predicado tu palabra, hoy nos has hablado de una manera sencilla, porque tu evangelio es sencillo, pero también es profundo. Tu evangelio es de amor, pero también es de paz. Tu evangelio es de luz, pero también es de sabiduría. Y hoy nos has enseñado que la única manera de comenzar a sentir en esta tierra paz es al confesarte, al hacerte nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Y de ahí hay una promesa en la cual nosotros tenemos que caminar. Y hay 3 pasos fuertes que tenemos que hacer, que cuando vayamos en ese camino y veamos esa piedra de la ansiedad, la quitemos con la fe. Y eso es lo que tú nos estás hablando, Señor, que son cosas que tú estás haciendo. En segundo lugar, que cuando tengamos, Señor, un conflicto, vengamos a la oración en 3 maneras. En la adoración, que es la oración formal, en peticiones, Señor, y en ruego, Señor, en guerra espiritual, para que nosotros entendamos la manera. Por último, seamos agradecidos. Aprendimos también que en el capítulo 4, verso 5, tú nos hablas acerca de espacios. Nosotros tenemos un espacio de comunicación contigo, porque tú no nos vas a dejar solo, y de tiempo, porque tú no llegas tarde, sino que siempre llegas a tiempo. Señor, solamente es que yo quiera recibir ese regalo. Hoy, si estoy en afán, necesito traer. Lo que necesito es tirar toda esa carga, toda esa ansiedad delante de ti y dejar que tú hagas el resto. Señor, ayúdanos para que seamos diferentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.